¿Cómo están ustedes? El tema que nos convoca hoy es relevante y empieza a desarrollarse mañana. Me refiero al proceso de la nueva constitución. Es un tema más o menos complicado de enfocar, pero haremos lo mejor posible. Fíjense ustedes que un sector mayoritario se quiere arrogar o encarnar la voz del pueblo aspirando a imponer el concepto de que sea este el que redacte una nueva constitución, según dicen, quitándole la potestad a una eventual aristocracia o a la élite, vale decir a la minoría selecta o rectora. Pero, ¿qué o quién integra al pueblo o a la sabiduría de aquel? La descripción alude a muchos argumentos que no pasan de ser retóricos o antojadizos. Escapándonos un poco de lo que especifica la RAE, que describe al pueblo como conjunto de personas de un lugar, región o país, consignaremos en términos políticos que si el pueblo lo integran violentistas, sin mayor escolaridad, que amenazan con rodear la constituyente, intentando imponerse sin límite alguno, recurriendo a acciones rupturistas o violentas, como lo hemos visto en muchos constituyentes últimamente, por favor sáquenme del concepto de pueblo. Pero si por el contrario, el argumento es que sustentaremos la discusión en términos pacíficos, bien informados, enmarcados dentro de las leyes y acuerdos aprobados previamente, respetando la constitución actual y apuntando al progreso del país, entonces soy parte del pueblo. Debemos recordar que para habilitar la instalación de la Convención Constitucional se requirió de la modificación del capítulo 15 de nuestra Constitución, lo que se logró con mayoría de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Muchos argumentan que, como crítica política, la invalidez del proceso pues se llegó al acuerdo con violentas manifestaciones sociales, aquel 15 de noviembre. La comunidad, por su parte, se ha hecho exageradas expectativas de lo que se podría lograr con la Constitución, porque muchos piensan que los problemas se solucionan cambiando la Constitución o que todo pasa por ella. Finalmente, el resultante redunda en una galopante frustración al no cumplirse expectativas, teniendo que aceptar empíricamente que el problema nunca fue la Constitución. Tanto es así que hay países latinos que tienen hasta 26 constituciones, con una duración de unos 10 o 15 años cada una. Sin embargo, los problemas se han mantenido inalterables e incluso se han incrementado, pues el común de la gente no entiende que la función de una constitución es solamente regular los poderes del Estado y establecer un catálogo de necesidades fundamentales y pare de contar. Por ende, no se trata de meterle política pública generando sobreexpectativas en la población. Por lo tanto, es lamentable comunicarle a la famosa señora Juanita que con la nueva constitución no se van a solucionar los problemas de las listas de esperas en la salud pública, porque eso no pasa por ese conducto, ni el valor de los honorarios u horas extras. La Asamblea Constituyente, que es otro tema distinto, es la que tiene asociada plenos poderes que especifican que ese órgano encargado está por sobre la Constitución. Vale decir, no tiene que estar limitada por las reglas legales vigentes. A diferencia de lo que sucederá en Chile, el proceso convencional, que está sujeta a normas jurídicas. El artículo 135 de nuestra Constitución exige el respeto al concepto de democracia, república, a tratados internacionales y sentencias judiciales ejecutadas en el plazo inmediato. No es soberana. No puede atentar en contra de las atribuciones del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Su duración debe ser entre 9 meses como mínimo y 1 año como máximo. Su único mandato es redactar un nuevo texto constitucional. En caso de que los integrantes se autoproclamen como asamblea o que transgredan cualquiera de los reglamentos, los convencionales pueden solicitar a la Corte Suprema que intervenga, pues es la encargada de velar porque las normas de procedimiento no se vulneren. Un poco complicado,
porque las bases establecen que los 155 convencionales se tendrán que abrir a negociar y hacer intentos de lograr al menos los mínimos comunes, lo que será muy difícil dado lo polarizado de las diversas posiciones y el tinte totalitario que impulsa a la izquierda más ligada a las ideas socialistas a través de la lista del pueblo o del movimiento Aprueba Dignidad. Estas dificultan la posibilidad de llegar a un acuerdo con su discurso de que el Estado será todopoderoso, que será a cargo de la economía, la cultura, lo social, la salud, lo educativo y condiciones que escapan al marco normativo regulatorio del artículo 15 de la Constitución. En consecuencia, las posibilidades de llegar a un acuerdo con la derecha se ven muy lejanas considerando que ésta defiende un Estado libre y pequeño, con impuestos mínimos, apuntando al esfuerzo personal, al crecimiento, a la libre competencia, al respeto por la propiedad privada garantizada, libertad de culto, etc. Recuerden ustedes que para establecer los márgenes democráticos de la Convención se llamó a un plebiscito de entrada, donde quedaron establecidas las reglas del juego y la ciudadanía votó por ello. Pero en un afán de vulneración de esos acuerdos, los movimientos de izquierda solicitan una ampliación, sentando con ello un ambiente de incertidumbre y amenazan con no sentarse a trabajar mientras no se libere a los presos de la revuelta o la insurrección, a los que ellos llaman presos políticos, mientras otros argumentan que en Chile no hay tales, pues, como ustedes saben, los sometidos a prisión son manifestantes que saquearon, robaron, incendiaron, destruyeron bienes públicos y privados, atacaron a una pequeña empresa y atacaron a la policía. Estos argumentos hacen prácticamente imposible llegar a acuerdos si sumamos que además los constituyentes mencionados están solicitando mayores aportes en dinero que las asignadas en el presupuesto de la nación para esos efectos, porque no alcanzaría, según dicen ellos, para los asesores correspondientes. Si adicionamos a ello personajes como Stingo, que exige bailar con la música que pone al ritmo que él determine, o las declaraciones de Baradit u otros destacados, y la vocería de los pueblos, etcétera, nos hacen vislumbrar que no hay intención de acuerdo, sino más bien el imponerse a sus argumentos a la fuerza, lo que amenaza a la constituyente. Todo lo expuesto vaticina la posibilidad de que no se llegue a acuerdos democráticos durante el año de la convención. Para atenuar esa posibilidad es de esperar que la centroizquierda, representada con el Frente Amplio, hagan de bisagra para llegar a acercamientos entre las facciones. Un poco difícil, pero bueno. Según las bases, si una parte de los convencionales no quieren o se niegan a aceptar su cargo, no quedarían investidos como funcionarios públicos o como representantes del pueblo, lo que redundaría en una encrucijada jurídica. Si un grupo de convencionales condicionan el cargo a ser proclamado soberano, vulnerarían las normas del artículo 135 de la Constitución, la que especifica que un cuarto de los constituyentes podría reclamar al órgano jurisdiccional específico integrado por 5 ministros de la Corte Suprema, los que decidirán conforme a derecho si amerita el caso. En este tipo de situaciones la presión social es fundamental. Por ello hace meses se está advirtiendo rodear la Constitución, la constituyente, y para mañana hay citada una marcha. Todo ello está incluida la quema del metro, la destrucción de bienes públicos y privados, y está preparada con mucha antelación. Con la violencia se intenta atemorizar a los convencionales y a la Corte Suprema a modo de eliminar obstáculos que presentan las bases y mutar a una asamblea constitucional, sentando lo político por encima de lo jurídico y constitucional. La autoridad, en su afán de zafarse de eventuales situaciones expuestas, harían algo similar a lo que hizo el Tribunal Constitucional, que se declaró incompetente en el caso del retiro del 10%. ¿Lo recuerdan? Vale decir, se acobardó por la fuerte presión social que ejerció la izquierda en aquel entonces. ¿Se podría evitar un colapso similar? De acuerdo a lo planteado, los pronósticos son difíciles, considerando que la ley contiene vacíos que redundarían en que sería
inevitable que los violentistas logren revertir lo reglamentario. Para no aburrirlos, en este comentario no he tocado el tema de la instauración del reglamento de la convención, que contempla un único plazo de 9 meses para elaborar el texto constitucional, y se podría pedir un aplazamiento para las deliberaciones por una única vez de 3 meses adicionales, cuestión que podría significar un duro round para acordarlos. Todo está por verse. Podría darse cualquier cosa, incluso ni siquiera llegar al plebiscito salida. ¿Qué les parece? Preparémonos pues. Ojalá que tengamos la mejor salida posible. Un fuerte abrazo y hasta pronto.